Hola, hola, les doy la bienvenida a Navegando la Infertilidad. Este es mi nuevo canal, soy Katia Estefanía González González y probablemente si estás por aquí es porque has visto alguno de mis videos en TikTok donde hablo sobre la infertilidad. Este es mi nuevo canal, decidí hacer un YouTube para platicar todo acerca de este tema que es muy poco hablado. Quisiera empezar este primer video contándoles mi historia, aunque ustedes ya tienen un breve resumen en TikTok. Me gustaría aquí explicar mi diagnóstico y mi historia y mi recorrido para ser mamá. Mi historia comienza en el 2021, cuando mi esposo y yo decidimos que ya era momento de ser papás. Yo tenía 34 años y él tenía 37. Entonces, la verdad es que nos tardamos un poco en decidirnos si queríamos ser papás. Estábamos disfrutando nuestro matrimonio, viajando y pues llegó el momento en el que ya queríamos ser papás. Yo estaba consciente que a veces después de los 30 años costaba un poquito más de trabajo, entonces yo le dije, empecemos, no sabemos cuándo va a pegar. Y pues fue nuestra sorpresa que en el primer intento quedé embarazada. La verdad es que fue súper bonito, estaba muy emocionada, mi esposo igual, y la verdad jamás por mi cabeza pasó que algo iba a salir mal. Sabía que había también un porcentaje de las personas que lo perdían y que por eso muchas esperan hasta el tercer mes para anunciarlo, pero nunca creí que me iba a pasar a mí, que nos iba a pasar a nosotros. Rápido compartí la noticia con mi familia, igual no la hice pública en mis redes sociales, pero sí con mi familia más cercana y todos estábamos muy felices. En ese tiempo yo estaba esperando mi nuevo permiso de trabajo en Canadá, entonces no tenía la tarjeta de salud pública. Para esto, cuando yo estoy esperando este documento, le dije a Aldo, o sea, aunque no esté el documento, hay que empezar a intentarlo porque no sabemos cuánto va a llevar que quedemos embarazados. Entonces, pues fue súper rápido, sí quedé y no tenía papeles para ir a salud pública, entonces tenía un contacto con un ginecólogo aquí en Guadalajara, que ahorita estoy en Guadalajara, y a él le pregunto. Y me dice, no te preocupes con que tengas un ultrasonido en el primer trimestre, yo creo que es suficiente. Cuídate mucho, toma esto, esto y esto y listo. Pasan las semanas y mi permiso no llegaba y tenía semana 6 de embarazo y le digo a mi esposo, yo creo que tenemos que buscar cómo ir a que me revisen. Entonces encontramos un lugar que son como parteras allá en Canadá y en este lugar sí me hacen la referencia para hacerme un ultrasonido, pero estaba muy lleno y me dieron la referencia hasta la semana 10 de embarazo. Entonces llega la semana 10, tengo mi ultrasonido y esa mañana comienzo con un pequeño sangrado y obviamente me asusté muchísimo. Hablo con el ginecólogo y me dice, no te preocupes, solo reposa, en el embarazo puede haber sangrados por muchas razones, vas a tener tu ultrasonido el día de hoy y ahí debe de haber latido a la semana 10 y ahí sabremos si el embarazo está bien. Igual mi hermana, que ya había sido mamá, me dice, yo sangré en los primeros meses de embarazo, hay muchas causas, no te preocupes, pero igual yo me sentía pues preocupada, obviamente. Voy a mis estudios de sangre y para la hora del ultrasonido era tiempo de pandemia y no podía entrar mi esposo, tenía que entrar yo sola. En Canadá el doctor no te hace los ultrasonidos, es una clínica especial y ellos mandan los resultados a tu doctor, entonces ellos no tienen permitido decirte nada, pero yo sabía que para la semana 10 tenía que haber un latido. Entonces entro al ultrasonido y me preguntan qué semana tienes, cuándo fue tu última regla. Todo eso empieza a hacer el ultrasonido y no había latido. En ese momento yo supe que algo no estaba bien pregunté pregunté si estoy embarazada y me dijo, no, sí, sí estás, pero parece que que estás como en una etapa muy temprana. ¿Estás segura que tienes 10 semanas de embarazo? Y yo sí. Y le comenté que estaba sangrando y sale, luego entra y lo único que me dice, cámbiate, tu ginecólogo va a hablar contigo en cuanto tenga los resultados, pero ella ya no me miró a los ojos. Entonces yo desde ese momento supe que algo no estaba bien y que el bebé no estaba ahí vivo o lo que fuera. Entonces fue una de las
cosas más traumantes que he vivido en mi vida. Salgo sola porque no estaba mi esposo me estaba esperando en la calle y salí vuelta, o sea, llorando y le dije no. Lo perdimos y él me dijo, claro que no, aquí en Canadá no saben, tú sabes cómo es la salud aquí, no vamos a creer en eso, espérate a que te hablen, a que preguntarle a los doctores de México y eso hice y me dijo, sí, el bebé ya no está, tú vas a comenzar a sangrar cada vez más, cuando el sangrado sea abundante te recomiendo ir a emergencias y puede tardar unas horas en que sea abundante. Ya que lo sea, pues te vas a emergencias. Y así fue. Nos fuimos a emergencias a las 2 de la mañana. El ultrasonido fue a las 12 del día y ya para las 2 de la mañana yo tenía coágulos, mucho sangrado. Fuimos al hospital. Tardaron horas en atenderme y yo creo que fue de los momentos más difíciles de mi vida. El haber perdido a mi bebé, el vivir en otro país y que no te den una respuesta rápida. Obviamente sabíamos que ya se había perdido. Pasé toda la noche en el hospital, al siguiente día me dieron de alta, me dieron una cita posterior, me dijeron que era algo normal y pues regresamos a casa con el corazón destrozado porque nunca creímos que íbamos a vivir algo así, que íbamos a perder a nuestro bebé. Obviamente yo quedé con muchas dudas porque lo perdí, porque si se supone que soy una persona saludable, que como sano, hago ejercicio, porque lo perdí, o sea, yo necesito saber. Voy a mi cita 2 días posteriores con una especialista y ella nos dice es totalmente normal, pasa muy seguido. Yo les recomiendo que esperen un ciclo y lo vuelvan a intentar y aquí nos vemos. Te dan una red de apoyo psicológico, la cual yo en ese momento estaba en shock y yo sentía que no la necesitaba. Entonces ya volví a mi vida. Mi hermana viajó de Guadalajara a Toronto para acompañarnos. Fueron días muy agridulces, muy raros, porque al final como que en ese momento no sabes cómo transitar ese duelo ni qué está pasando, pero la pasé demasiado mal. Y el que me hayan dicho es normal, no me volvieron a hacer ningún ultrasonido, a mí me dejó con mucha incertidumbre. Entonces yo le dije a mi esposo, yo quiero ir a México y que me hagan estudios. Yo quiero saber por qué perdí a mi bebé. No quiero volverlo a intentar hasta tener una respuesta. Eso fue en septiembre y en diciembre viajamos a México. Vimos a una doctora de fertilidad. Ella hizo los estudios necesarios, los básicos de fertilidad y todo salió excelente y nos dijo, vuélvanlo a intentar, son cosas que pasan y están perfectos los dos, vuélvanlo a intentar. Regresamos en febrero a Toronto, lo intentamos y quedó otra vez a la primera. Y yo para mí era así de que, bueno, pues ya una vez lo perdí, pero dos ya no. Entonces, obviamente tenía mucho miedo, pero a la vez decía, todo tiene que salir bien esta vez. Y pues va a mi sorpresa que me hago la prueba un lunes y para el viernes estaba sangrando otra vez. Sabía que tenía que ir al hospital porque para mí era un aborto otra vez. Yo ya había tenido una prueba positiva. Voy, paso otras 5 o 6 horas en el hospital, me hacen un ultrasonido, me sacan sangre y la conclusión que me dijeron, no, es que no estás embarazada. Y yo, ¿cómo? Pero si yo tuve una prueba, sí, pero son cosas que pasan. Y me fui súper confundida. Yo dije, estuve embarazada en algún momento, no estuve embarazada jamás. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo no entendía. Hablo con mi doctora de fertilidad y me dice, tuviste un embarazo bioquímico, un embarazo que se pierde a las semanas muy tempranas. Y quedó así de que, ¿y por qué? O sea, no hay explicación. Y me dijo, pues cuando vengas a México hacemos otros estudios. Todo ese año no fui a México hasta diciembre. Algunas veces, pues obviamente ya no me cuidaba, pero me daba como cuenta que no quedaba embarazada, pero yo decía, bueno, tampoco lo estamos buscando así de que tal día, ovulando, o sea, yo decía, es normal, ¿no? Viajamos a Guadalajara, hacen otras pruebas de anticoagulantes, trombofilias, un montón de pruebas, cariotipo, a mi esposo y a mí, todo sale bien, el resultado genético de unas mutaciones de genes tardó más, entonces yo regresé a Toronto y una vez que
Estuvieron los resultados, la doctora me habló y me dijo, tenemos un diagnóstico para tus pérdidas y es que tú tienes una mutación de gen, que les voy a poner aquí el nombre. Esa es la razón por la que has tenido las pérdidas. Vamos a, en cuanto quedes embarazada otra vez, anticoagulantes 9 meses, baby aspirin, que es como, sí, aspirina en pequeño gramaje, y tienes que hacer eso durante todo el embarazo. Pero yo no te puedo ayudar porque no vives en Guadalajara, los anticoagulantes son muy costosos, busca ayuda en Toronto. Con este diagnóstico voy a mi doctor familiar porque para esto, en las pérdidas anteriores, yo hablaba con mi doctora familiar y me decía que no me podía referir a una clínica de fertilidad en Canadá porque era hasta la tercera pérdida. Y yo decía, ¿cómo? O sea, tengo que sufrir otra pérdida para que entonces me puedan referir con un especialista y una clínica, y pues así es, y así tenía que aguantarme, y es por eso que yo viajaba a México y me hacía los estudios aquí. Entonces, con este diagnóstico voy con la doctora familiar y ella finalmente me dice, no sé de qué me estás hablando, pero por fin te voy a referir a una clínica de fertilidad. Entonces, ella me refiere a la clínica de fertilidad. Finalmente fue muy rápido el proceso porque creo que a algunas otras personas les tarda meses. A mí me hablaron luego a dar cita. Veo al especialista, le explico mi historia. Él me dice que lo del gen no hay suficiente evidencia científica, pero que si yo decido los anticoagulantes, él me los recetaba, lo cual yo dije sí, quiero los anticoagulantes, no quiero arriesgarme a sufrir otra vez esto. Y me dice, todos tus estudios están hechos en México, tenemos que volver a repetir todo para tener los estudios aquí en Canadá. Repetimos todo y todo salió perfecto de nuevo. Entonces nos dijo, ustedes decidan si lo intentan por su cuenta, cuando queden embarazados, van a la doctora familiar y ya les da los anticoagulantes, o se quedan conmigo en la clínica. Y obviamente preferí quedarme en la clínica porque tanto me costó esa referencia que dije, no, me quedo con la clínica, y creo que fue la mejor decisión. Y con la clínica íbamos a hacer coito programado, que ellos te dicen cuando tener relaciones, te dan una medicina para asegurarse que ovules, una inyección que es como un trigger shot, que es como para este, hacer que se truene el óvulo, entonces ya fecunde. Entonces comenzamos con ese tratamiento, estuvimos 2023 casi completo, mes con mes, haciendo coito programado sin ningún éxito. Jamás volví a quedar embarazada. Se suponía que ovulaba, que mi endometrio engrosaba lo suficiente, pero nunca llegaba ese positivo. En la última cita que tuvimos después del último coito programado, el doctor nos dijo, ya es momento de pasar a in vitro porque tienes 36 años en ese tiempo y no hay más tiempo que esperar. Entonces, eso hicimos, pero en Canadá, o sea, bueno, no en Canadá, solamente en Ontario, el gobierno te cubre el primer IVF, que es el fertilización in vitro, pero tienes que anotarte en una lista y cuando te dan un mes para que te toque. Entonces a mí me tocó en noviembre, el doctor nos dijo, me tocó hasta abril, entonces habría que esperar porque obviamente queríamos aprovechar que el gobierno nos pagara el in vitro. Entonces en esos meses, Aldo y yo, mi esposo y yo, no perdíamos la esperanza de poder quedar natural y tirita de ovulación, relaciones cuando tenían que ser que salía positivo y mes con mes negativo. Llega el mes del in vitro, hacemos el in vitro y bueno, para no hacer la historia más larga, no resulta, nos recomendaron hacerle un PGTA, que es un examen para ver si los cromosomas de tus embriones vienen bien. Y de esos teníamos 4 embriones y de esos 4 embriones solo uno salió viable para transferencia. Entonces solo teníamos ese único, lo cual yo decía, bueno, es mejor uno que ninguno, ¿no? Obviamente yo ya he quedado embarazada 2 veces, obviamente lo único que ahora tiene que hacer este embrión es implantarse y mi cuerpo ya lo ha hecho. Entonces, pues la fe estaba como que obviamente va a funcionar, mi cuerpo ya lo ha hecho antes, está testeado este embrión de que los cromosomas vienen bien, o sea, no tiene por qué salir mal. Y pues desgraciadamente este único embrión no implantó y la prueba de beta fue negativa.
y pues fue un golpe muy duro para ambos, para nuestras familias, y para mí fue un golpe duro porque yo tenía mucha esperanza en que ya por fin con el in vitro iba a obtener mi embarazo y mi positivo, y no fue así. Entonces, los tratamientos de fertilidad en Canadá son sumamente costosos, y en todo este tiempo que estuve en la clínica, al doctor lo vi 4 veces. Entonces yo le dije a mi esposo, si lo vamos a volver a intentar, o sea, quiero darle otro intento, no quiero rendirme con el primer intento de in vitro, pero lo quiero hacer en Guadalajara, México. Y está bien, ¿me apoyas? Y él me dijo, va, hagámoslo. Entonces yo ahorita estoy aquí porque vamos a hacer nuestro segundo intento de in vitro, platicando con los doctores aquí en Guadalajara, porque fui a buscar varios, fui a varias citas. Me dijeron que el laboratorio y el protocolo que hicieron de mi estimulación para mi reserva ovárica debió de haber sido mucho mejor y que no fue el adecuado. Me estimularon por 14 días con una dosis muy baja, entonces no se dieron óptimos los óvulos para que entonces tuviéramos buenos embriones. Entonces, pues bueno, estoy ahorita aquí con mucha fe y esperanza de que este segundo in vitro funcione. Estoy en un ambiente muchísimo más seguro para mí porque estoy en mi país, con mi familia. Lo único que me hace falta es mi esposo, pero de ahí en más hay una comunicación más directa con el doctor. Igual es muy costoso, pero siento que tener el amor de mi familia en mi entorno me va a ayudar mucho. Y bueno, tengo mucha fe de que esta vez sí va a funcionar. Y pues bueno, esta es mi historia. Brevemente, en todo esto, en estos años que han sido 3, han pasado un montón de cosas y emociones, pero esto es más o menos lo que yo sé hasta el momento de por qué no sí he podido ser mamá. Y bueno, se me olvidó un detalle muy importante, es que me hicieron también aquí una cirugía y encontraron que tenía un tipo de endometriosis y también 2 miomas, y esta puede ser la causa por la que todo este tiempo no haya quedado embarazada. Ya con esta cirugía y ahora con el in vitro, pues el doctor y yo espero que ya por fin tenga el resultado esperado y pronto tenga mi bebecito que tanto deseo y que desea también mi esposo. Y bueno, estaré por aquí compartiéndoles mi historia y sobre todo estaré platicando temas acerca de la infertilidad, porque siento que este camino es un camino que se vive muy en solitario. He conocido a muchas mujeres como yo que no le platican ni siquiera a su mamá, y entiendo porque a veces muchas mujeres no quieren platicarlo, y las entiendo y las respeto, porque de verdad es que luego la gente dice cada cosa que no entiendo. Entonces entiendo por qué no quieran decir nada. Yo mucho tiempo me tardé para hacer esto y para abrir este tema público, y me sentía muy sola y sentía que lo que me pasaba solo me pasaba a mí. Entonces con esto, con el TikTok, me he dado cuenta que no soy la única viviendo infertilidad y que hay muchas mujeres con mi diagnóstico y muchas mujeres que sienten y viven lo que yo siento. Entonces, este canal y mis redes sociales son para eso, para que te des cuenta que no eres la única que vive infertilidad y que siente lo que sientes, sino que habemos muchas que sentimos lo mismo, que vivimos cosas muy similares. Y este canal es para que no te sientas sola y no te sientas que eres la única en el mundo que está viviendo algo así, ya que en mi caso, en mi entorno, muy pocas personas que yo conozca que viven lo mismo que yo, que pasan por in vitro, porque todas mis amigas, sobre todo las más cercanas, ellas tuvieron a sus bebés súper fácil, sin ninguna complicación. Entonces, obviamente, cuando esto me pasa a mí, yo digo, pues, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué soy la única que en mi entorno pasa esto? Entonces, con el TikTok me he dado cuenta que no, que aunque mi entorno no esté viviendo lo mismo que yo esté viviendo, que también probablemente en mi entorno haya muchas que no lo hablan. Allá afuera hay miles de mujeres como yo, y si yo puedo ayudar a que digan, no soy la única y yo también vivo esto y yo también siento esto, creo que es muy bonito. También he aprendido muchísimo, muchísimo de ustedes, este, para poder preguntar, para poder saber qué es lo que está pasando, porque a veces uno nada más te tienen en el limbo, sobre todo en Canadá, que no te explican muchas cosas, qué está pasando, es normal, no es normal, y tener una comunidad te ayuda a saber qué es normal, qué es no normal. Eso sí, cada historia es única,
cada diagnóstico es único y no porque a mí me pase, a ti te va a pasar, pero lo que sí es que emocionalmente yo creo que es muy similar lo que ronda por nuestra cabeza día con día. Yo creo que no hay nadie que pueda entendernos mejor que nosotras las que vivimos infertilidad. Ni siquiera nuestra mamá, ni siquiera nuestra hermana que ha crecido con nosotros, nadie puede entendernos más que otra mujer que haya vivido esto. Entonces, bueno, aquí está mi historia. Aquí me estarán viendo para compartir temas sobre infertilidad. Bye bye.